Vamos a iniciar con lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 1, donde lo dejamos el verso 29. Vamos a estar leyendo desde el 29 al 19 al 23. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces vamos a empezar por turno, ¿verdad? Por tiempo. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. Bien, luego más adelante vamos a ver quiénes eran esos sacerdotes y esos levitas, porque recuerden que habíamos dicho que los levitas se habían ido a vivir al desierto y que ¿verdad? Se volvieron los esenios después de lo que pasó con la problemática que hubo en Israel después de que sacaron a los griegos de Jerusalén. Luego de esto, ustedes saben que los saduceos son los que toman control del templo, empiezan a matar un sinnúmero de levitas y se tienen que ir al desierto a vivir. Ahí vienen los esenios, porque los levitas no querían ceder el templo a gente que no era levita, que la Torah dice que son los levitas los que tienen que estar en el templo. Muy bien, entonces vamos a ver más adelante quiénes eran estos, el mismo libro de Juan lo dice. Entonces dice que le preguntan, entonces, ¿quién tú eres? ¿Quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué le decían si era Elías? Porque el hombre vestía como Elías, comía lo que comía Elías. Y era muy parecido a la profecía que había en la Biblia de que un Elías había de venir. Era muy similar. ¿Eres tú Elías? Se le dice, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿De qué profeta está hablando? El profeta que Dios le prometió al pueblo de Israel cuando le dijo, profeta como Moisés le será entregado a esta nación. Profeta como Moisés le va a ser entregado a esta nación. Eso está en Deuteronomio 18:15. Para el que lo quiera buscar. Dios promete un profeta como Moisés. Entonces, ¿eres tú el profeta? No, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices tú que eres? Juan el Bautista le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y para que nosotros sepamos, ¿verdad? De qué está hablando Juan el Bautista, vamos a irnos a Isaías capítulo 30, versículo 3. Isaías capítulo 30, versículo 3. Vamos a ver. Perdón, no 30. Dios mío. Dice, una voz clama, preparad en el desierto el camino de Jehová. Eso dice una verdad, Biblia, la Biblia textual. Dice, una voz clama, preparad en el desierto el camino de Jehová. Pero cuando usted lo lee en la Reina Valera 1960, dice, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, los esenios se hacían llamar la voz que clama, porque recuerden que las comas, los puntos, los signos de puntuación y todo lo demás se viene a descubrir tiempo después. Antes no había eso. Entonces, para los esenios, que fue la comunidad que crió a Juan el Bautista, el texto decía, voz que clama en el desierto,
preparad camino a Jehová. Entonces por eso ellos también vivían en el desierto, preparando camino para que llegara el Mesías, porque había una creencia. Los rabinos se confundían muchísimo, decían, ven acá, ¿y cómo es que viene el Mesías? Porque un profeta dice que viene en las nubes, pero otro profeta dice que viene en un asno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un texto dice que va a morir, otro texto dice que va a reinar por siempre, y se confundían porque ellos no le pasaba por la cabeza la idea que Jesús, que el Mesías, venía 2 veces. Eso no estaba en ningún libro, en ninguna interpretación, en ninguna parte. Entonces lo ven morir y lo ven reinar, lo ven en un asno entrando, pero luego lo ven que en las nubes entrando, entonces se confundían. Lo que se aceptaba, lo que más se aceptaba en el momento, era que el Mesías iba a dependiendo del estado espiritual de Israel. Si Israel estaba en un estado pecaminoso, el Mesías vendría en un asno. Si Israel estaba en un estado espiritual bueno, entonces el Mesías venía en las nubes. Entonces los esenios lo que hacían era que tomando este verso de Isaías 43, como ellos lo interpretaban, ¿verdad? Ponían la coma antes. Para ellos, vivir en santidad en el desierto era preparar el camino para que Jesús viniese, para que el Mesías viniese en las nubes. Por eso ellos se iban al desierto y vivían en santidad. De hecho, ellos no vivían con mujeres, las mujeres no vivían con los esenios adoptaban niños porque ellos no se acercaban a las mujeres para no pecar. Se alejaban del mundo para no pecar. Y como decíamos la semana pasada, Jesús corrige eso y dice, no, esa no es la santidad. Así no se vive la santidad se vive viviendo en la comunidad, haciendo el bien y haciendo a la gente como tú quieres que te hagan a ti. Así que se vive la santidad. Entonces Juan lo que dice es, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces él entendía cuál era su labor. Cuando los reyes en la antigüedad iban a pasar por un lugar, iban a una ciudad o lo que sea, iban a un sitio específico, habían personas que antes de que el rey pasara por el lugar, iban despojando todos los obstáculos, que desalojaban a las personas que estaban en el medio, limpiaban los caminos, quitaban todo lo que podía obstaculizar el paso del rey. Eso lo hacían los servidores del rey antes del rey dirigirse a un lugar. Así que Juan representa eso. Juan representa a esa persona que va a preparar el camino, va a preparar la mentalidad de Israel, va a preparar a todo lo que viven ahí para cuando el Mesías llegue, para cuando el mensaje del Evangelio empiece, ¿verdad?, a salir de la boca del Mesías. Por eso que ustedes ven que Juan el Bautista predicaba arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca, y Jesús, una vez entra en escena, que Juan cae preso, empieza a predicar de la misma manera, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué era importante? Porque para los judíos, ellos eran una nación santa y no necesitaban eso. Para ellos el bautismo en el Jordán, el bautismo sumergiéndote por completo, era solamente necesario para los gentiles. ¿Por qué? Y no vamos a abundar mucho en este tema, pero para el judío nace con un concepto llamado Neshama, despierta. Ellos nacen con eso, despierta. Y para ellos los gentiles no nacen con Neshama. Neshama no tiene traducción al español y es más o menos, ¿verdad?, tratando de buscarle una similitud como el Espíritu Santo, porque ellos dicen que es la fuerza interior, lo que tienes en tu interior, que te convence de pecado y que no te deja hacer cosas malas, que no te deja actuar por tu propio instinto, sino que te ayuda a agradar a Dios. Pero Juan el Bautista agarra a los mismos judíos y empieza a bautizarlos como si fueran gentiles, dándoles a entender que ellos también necesitaban arrepentimiento igual que los gentiles, y también necesitaban convertirse igual que los gentiles. Entonces, eso hizo Juan, preparó la nación para cuando venga el mensaje de salvación. Entonces vamos a seguir. Verso 29 dice, en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía,
mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces Juan sigue la misma visión de la comunidad que lo educó. Él entendía también que su misión era preparar la nación para que el Mesías llegara. Es más o menos similar a lo que se creía en la época, de que dependiendo del estado de la nación, era que se iba a manifestar el Mesías. Entonces él dice, bueno, yo vine a preparar el camino para que el rey cruce por ese camino. Porque si yo no limpio los obstáculos, si yo no quito toda la suciedad, toda la inmundicia, entonces el rey nunca va a pasar por ahí. Y es lo que pasa también en los países, en las ciudades. Cuando el presidente va a un lugar, ¿qué hacen? Empiezan a pintar las casas que están media feíta, le empiezan a pintar de colores y un asunto. Yo recuerdo que donde yo trabajaba, venían unos americanos a ver cómo era el sector donde estaba la empresa que le hacía los trabajos a ellos. Y usted sabe lo que hizo esa empresa, pintó todas las casas de alrededor, para que cuando vengan los americanos se sientan bien al ver la comunidad en donde estaba la empresa que trabajaba para ellos. Y así hacían los servidores de los reyes, limpiaban el camino, limpiaban la zona para cuando el rey entrara. Entonces, es importante esto, porque Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está haciendo es confirmando una profecía que fue dada en Génesis por Abraham. De nuevo, Juan está confirmando una profecía que fue dada en Génesis por Abraham. Y eso está en Génesis 22. Génesis 22. Yo les voy a mostrar para que ustedes vean por qué esa oración de Juan es el cumplimiento de la profecía de Génesis 22. Oigan lo que dice Abraham cuando su hijo le pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Fíjense que Abraham no dice Dios proveerá un cordero para el holocausto, sino Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para el holocausto. ¿Qué está diciendo? Que Dios es quien va a proveer el cordero, pero para su holocausto, para su sacrificio, no para el holocausto tuyo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué aparece luego de esto? Luego de que todo sucede. ¿Qué aparece atado de los cuernos? Aparece un carnero. Un carnero. Verso 3. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Entonces yo voy a compartir la Biblia para que ustedes vean. Déjenme un momentico aquí. Yo voy a compartir la Biblia para que ustedes vean que hay una diferencia entre carnero y cordero. Porque muchas personas entienden que cuando Abraham dice Dios se proveerá de un cordero, está hablando del carnero que apareció posteriormente. Somos Génesis 22, el verso 8. Parece que esto está en inglés. El verso 8, cordero. Cordero viene del hebreo se, ¿verdad? Entonces, verso 13, carnero. Carnero viene del hebreo ayel. Entonces, no solamente en español ustedes se dan cuenta que no es el mismo animal, sino que también cuando usted lee la Biblia en hebreo se va a dar cuenta que son conceptos totalmente diferentes, tanto el cordero como el carnero. Entonces, lo que Abraham dice que Dios se proveerá de un cordero, se cumplió en Jesús. Se cumplió en Jesús. Jesús
es el cordero que Abraham profetizó que Dios se iba a proveer. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham a Isaac? Lo que Abraham le dice a Isaac es el cordero que se necesita para quitar el pecado del mundo no se puede proveer por ningún ser humano. Ningún hombre cumple con los requisitos para hacer el sacrificio ideal para limpiar el pecado del mundo, sino que Dios tuvo que proveerse a sí mismo de ese cordero, sabiendo que ningún ser humano iba a alcanzar ese nivel. Entonces, cuando Juan ve a Jesús, dice: este es el cordero que Abraham profetizó que Dios se iba a proveer para quitar el pecado del mundo. Este es el cordero. Este fue el que yo dije que vendría después de mí. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, para esto vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre el que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde Juan vio esto? Recuerden, cuando Juan estaba bautizando a Jesús, se lo puede leer en el Evangelio de Mateo, recibe la revelación de que sobre quien venga el Espíritu de Dios como paloma, ese iba a ser el Mesías, ese iba a ser el Hijo de Dios. Entonces, Juan vio a la paloma como desciende sobre Jesús y dice: este es aquel que había de venir en el bautismo. Y dice: este es el Hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos de hijo, como hablábamos en la semana pasada, estamos hablando de alguien que cumple con las características y que sigue la voluntad del Padre y trabaja para que se cumpla. Es un hijo. La paternidad, entonces, quien es padre es quien crea algo nuevo. Hijos son los que siguen esa cosmovisión. Entonces, este es el Hijo de Dios. Bautizar, ¿verdad? Ya para hacer una definición rápida. Bautizar es sumergir. Sumergir. Entonces, aquel que bautizaría con el Espíritu Santo es aquel que traería la manifestación del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y está de más decir que el mismo Jesucristo es el que dice: yo tengo que irme, porque si yo no me voy, entonces no vendrá el Consolador sobre vosotros. Así que este es aquel que bautiza con el Espíritu de Dios, y eso lo vemos luego en Hechos capítulo 2. Pero lo importante es que sepamos que Jesús es el Cordero que había profetizado Abraham, y Abraham obviamente dice que es Dios quien va a proveer ese Cordero, porque ninguno de nosotros teníamos las condiciones para hacer eso. Entonces, Juan capítulo 1, vamos a leer el verso 35. El verso 35, pero antes de, perdón, se me había olvidado mencionar que cuando Juan dice, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto. En Isaías 40, versículo 3, no solamente dice, voz que clama en el desierto, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios, sino que dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Entonces hay requisitos para que se manifieste la gloria del Señor. Como decía Juan, este es mi trabajo. Mi trabajo es que todo valle sea alzado. ¿Quiénes representan los valles? Como ustedes saben, los valles es el espacio que está entre las montañas, lo más bajo. Los valles representan los humildes, los pobres de espíritu. Los valles representan los oprimidos. Entonces, Juan viene para exaltar a los oprimidos, para exaltar a aquellos menospreciados y para alzarlos. Como dice la Biblia, los humildes serán exaltados. Pero dice que todo monte y todo collado será bajado. Bájese todo monte y collado. ¿Cuáles son estos? Los altivos, los que se creen altos, los que tienen autoridad humana. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios, los herodianos, los celotes, todos esos hombres que representaban autoridad, que se sentían grandes en Israel. Por eso es que el mismo Juan agarra a los fariseos y los bautiza como si fueran gentiles.
Y le dice: generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién los enseñó a ustedes a huir de lo que viene sobre la tierra? Le hablaba duro, en un tono fuerte, los humillaba en público, para que entiendan que aquellos altivos iban a ser humillados por Dios. Entonces eso era uno de los trabajos de Juan: bajar a aquellos que se sentían altos, pero también darle una palabra de esperanza y exaltar a aquellos oprimidos, menospreciados y humildes. Pero no solo eso, sino que lo torcido se enderece. Cuando algo está torcido, representa el pecado, alguien que no está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando todo eso sucede, entonces se manifiesta la gloria de Dios, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces Juan entendía que ese era su propósito. El mismo Isaías capítulo 40 establece cuál era el propósito de aquel que iba a preparar el camino para que Jesús se manifestara, y eso eran uno de los requisitos. Entonces ahora sí podemos seguir. Verso 35. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estamos hablando de Andrés y Pedro. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya eso lo explicamos. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Bien, entonces fíjense que Juan era tan humilde, señores, que Juan podía perder audiencia y no se sentía mal. Muchos ministros hoy en día, me da pena decirlo, si tú no te congregas en su congregación, se sienten mal. Hay muchas comunidades cristianas que están tratando de sacar gente de otra iglesia cristiana para que se congreguen en su iglesia. Y muchas veces hasta del mismo concilio y del mismo movimiento, porque tienen eso en su corazón. Pero Juan no se sintió mal al ver cómo sus discípulos se iban detrás de Jesús. Y eso era una señal de humildad que tenía Juan el Bautista. Y cuando se le van a esos 2 discípulos, le dicen a Jesús: Rabí. La palabra rabí tiene 2, ¿verdad? Tiene 2 palabras unidas. Rab significa alto, maestro, ¿verdad? Pero esa ahí al final es un posesivo. Por ejemplo, Sara significa princesa, pero Saraí significa mi princesa. ¿Ven? Significa mi princesa. Esa ahí al final es un posesivo. Entonces Rab significa maestro, Rabí significa mi maestro. Cuando tú le dices Rabí a alguien, tú estás diciendo que ese es tu maestro. Cuando tú le dices Rab, tú estás diciendo que es un maestro. Entonces fíjense cómo estos 2 le dicen Rabí a Jesús, diciéndole mi maestro. No solamente significa que te considero un maestro mío, sino que también estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con todo lo que tú enseñas. O sea, para tú decirle Rabí a alguien, tú tienes que estar de acuerdo no solamente con todo lo que él enseña, sino estar dispuesto a seguir todo lo que esa persona va a enseñar a partir de ese día. Le dice: ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces fíjense que muchas personas han estado diciendo que Jesús no tenía casa. Que Jesús, por un verso muy famoso que dice que Jesús, ¿verdad? Las zorras tienen guaridas y los polluelos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y muchas personas han interpretado que era que Jesús no tenía casa, y a partir de ahí entonces interpretan que Jesús era pobre, que pasaba hambre, que no tenía dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver que Jesús tenía casa y que sus discípulos fueron a su casa. En Marcos capítulo 2, la Biblia dice que Jesús tenía una casa en Capernaum, otra casa al frente de la playa,
Bueno, playa al frente del mar. Es lo mismo. Entonces, fíjese que usted puede ser lo más pobre del mundo, pero si usted es electricista, su casa puede ser de madera, pero por problemas de electricidad no hay. Hay gente que sabe trabajar con inversores, pueden tener la estufa más mala, la nevera más mala, unos colchones rotos, pero tiene un inversor en su casa. ¿Por qué es lo que sabía hacer? ¿Cómo es posible que José es carpintero y Jesús no tenga casa? Cuando eso era solamente subir al monte, cortar varios árboles y construir una casa. Entonces tú eres maestro constructor y tú no tienes una casa donde vivir. ¿Tiene sentido? Eso lo vamos a explicar a fondo más adelante. Pero cuando Jesús dice, las zorras tienen guaridas y los polluelos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, no está hablando de una casa física. Porque las zorras no usan las guaridas para vivir. Los polluelos no construyen un nido para vivir y para dormir ahí. ¿Cuándo los polluelos construyen un nido? La gente que son de campo. ¿Cuándo construyen un nido? ¿Cuándo los pollos construyen un nido? Cuando van a dar a luz, cuando van a tener huevos. ¿Cuándo las zorras van a guaridas? Cuando van a tener hijos. Porque cuando paren es que se crea la manada. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? No es que él no tiene casa, es que él no tiene dónde parir. ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, porque tiene discípulos a su alrededor que lo que le están diciendo es, maestro, déjame yo llegar a mi casa y despedir a mi padre y esperar que se mueran para seguirte. Entonces Jesús al ver la calidad de discípulo que tiene en ese momento, dice, Dios mío, pero los nidos tienen dónde parir, las zorras tienen dónde parir. Yo estoy tratando de dejar una revelación en la tierra. Yo estoy tratando de dar a luz una revelación y no tengo en quién dejarla. Porque los discípulos que tengo son unos mediocres. Pero Jesús no está hablando de una casa física, porque Jesús tiene casa. Lo vemos aquí, lo vemos en Marcos capítulo 2. Jesús vivía en una casa en Nazaret. O sea, está de más decir todas las casas que están en la Biblia donde Jesús vivió. De hecho, se cree, ¿verdad? No está 100% confirmado que en Israel, usted va ahora mismo a Israel y le van a enseñar la casa donde supuestamente vivía Jesús. Entonces siempre es bueno tratar de interpretar los textos de manera correcta y la Biblia nos da testimonio de eso porque aquí vemos la casa del maestro. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, amanecieron con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que viene de la palabra Shema, en hebreo, que significa escuchar, y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Qué es el Mesías? Que traducido es el Cristo. Mesías en hebreo significa ungido. En griego es Cristo, ungido. Significan lo mismo. Lo que pasa es que en griego es Cristo, en hebreo es Mesías o Mashiach en hebreo. En griego es Christos. Entonces, significa lo mismo, ungido, aquel que es ungido con aceite. Vamos a abundar en eso más adelante, pero dándole, verdad, una pequeña primicia. Hay muchísimos tipos de ungimiento. Estaba la unción para la sanidad, había un ungimiento que era un perfume, la unción para perfumar. Estaba la unción para los animales, para las ovejas. También estaba la unción para cualquier ministerio, ya sea para reinar, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchísimas unciones diferentes. Pero el Mesías, cuando hablamos de el Mesías, estamos hablando de quien había de venir para liberar a Israel. Entonces ellos estaban convencidos de que habían encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque el mismo Juan, que había dado testimonio de que Dios lo había enviado, lo confirmó su mesianismo, el mesianismo del Mesías. O sea que el Mesías no significa el que ha de venir, como dice mucha gente. Mesías significa ungido. Lo que pasa es que está en hebreo. Cristo significa ungido, pero en griego. Se lo digo porque he escuchado a muchos ministros decir que ya no se le puede decir el Mesías a Jesús porque ya Él vino, pero que Mesías no significa el que ha de venir. Entonces, para que tengan eso ahí arreglado. Y le trajo a Jesús, y
mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas, que quiere decir Pedro. Pedro viene de Petros, que significa piedra, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí dice hijo de Jonás, pero en los manuscritos más antiguos, estamos hablando, ¿verdad? A ver si recuerdo algunos nombres. Estamos hablando, por ejemplo, de los papiros del 75 y el 106 después de Cristo. El códice sinaítico, ¿verdad? El códice del Vaticano, que es del siglo III y del siglo IV. Todos esos manuscritos dicen: tú eres Simón, hijo de Juan. Luego de muchos años cambian Juan por Jonás. Ahora, cuando Jesús le dice a Simón: tú eres hijo de Jonás, no le está diciendo que su padre se llama Jonás. ¿Qué dijimos antes que representaba ser hijo de algo? Seguir la misma costumbre, tener las mismas características, tener la misma actitud. Eso es ser hijo. Por eso le decía a los fariseos, una vez más lo digo: ustedes son hijos de Satanás, el diablo. Ustedes son hijos de él, porque él es mentiroso desde el principio. ¿Por qué ellos son hijos de Satanás? Porque comparten características. Tú eres hijo de Dios cuando tú haces la voluntad de Dios. Tú eres hijo de Satanás cuando tú haces la voluntad del diablo. Entonces, ¿por qué Jesús le dice hijo de Jonás? Porque Pedro y Jonás son similares. Jonás aborrece a los gentiles, de tal manera que decidió ir a otro lugar para no predicarles y que se arrepientan y que Dios lo perdonara. Él decidió ir a otro lugar para que Dios destruyera a Nínive, para que no se arrepientan, porque él sabía que si iba y predicaba se iban a arrepentir. Lo mismo es Pedro. Pedro aborrece a los gentiles, y eso ustedes lo ven en el libro de Hechos, que aún luego, después de Jesús morir y de que el Espíritu Santo manifestarse, aún así Pedro conservaba su hipocresía y se alejaba de los gentiles cuando venían los demás. Y no creía, no entendía cómo es posible que el Espíritu Santo cayera sobre gentiles. Dios se lo tuvo que mostrar en visión, Dios le tuvo que hablar directamente, Dios le tuvo que llamar la atención a través de Pablo muchísimas veces para que él cambiara esa actitud. Así mismo era Jonás. Pero son personas que cuando se dedican a predicar, se convierten en multitudes. Por eso Jesús le dice hijo de Jonás. Pero vamos a seguir porque nos falta muchísimo todavía. Queremos terminar antes de las 10. Entonces Juan, capítulo 1, verso 43. Verso 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Galilea significa dar vueltas, ¿verdad? Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Betsaida significa casa de caza. O sea, la casa donde se caza, donde se matan animales, se cazan animales. Pero realmente cuando se habla de caza en esos tiempos, no se está hablando de ciervos como matan ahora, ¿verdad? O de esos animales de la selva, sino de peces, porque para los judíos pescar era cazar peces. Entonces Jesús llama a Felipe. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, la misma ciudad donde vivían Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret significa vástago. ¿Recuerdan esa profecía que dice un vástago va a salir? Vástago, ¿verdad? Una pequeña hoja va a salir de Israel. Era profetizando al Mesías. Entonces, Nazaret significa vástago, de donde salió el Mesías, cumpliendo esa promesa también, que un vástago habría de nacer. Entonces hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel de quien los profetas, ese Mesías tan esperado. ¿Por qué era tan esperado? Porque, señores, Israel había tenido un promedio de 169 personas que se habían proclamado o lo habían proclamado como el Mesías. ¿Y usted sabe qué pasaba con ellos?
lo mismo que pasó con Jesús. Los romanos lo mataban en una cruz. Ellos salían, decían que eran el Mesías, juntaban un sinnúmero de gente que lo seguía, planeaban un complot en contra de los romanos, porque siempre todo el deseo de todos los Mesías antes de Jesús era derrocar a los romanos, librar a Israel. Israel tenía ese sabor a libertad, pero el Mesías, Jesús, al parecer como que no le importaba mucho eso. Pero cuando estas personas ven al Mesías, se emocionan y lo siguen. Porque es que lo están esperando desde hace muchos años y quieren ser libres. Los israelitas quieren ser libres porque los romanos eran un yugo fuerte. Los impuestos eran muy fuertes. Imagínense ustedes estar dominados por una nación extranjera y que haya una ley que en invierno, que hace muchísimo frío, si al nativo de la nación extranjera le dio la gana de quitarte el abrigo porque él tiene frío, te lo podía quitar y tú no podías hacer nada. Imagínense estar dominado por una nación en donde ustedes, por ejemplo, estén caminando libre con su familia y que un nativo de la nación que lo tiene dominado a ustedes tenga una mochila y que le dé la gana de que usted tenga que llevársela una milla porque él ya no la quiere cargar y que usted tenga que dejar su familia botada ahí, llevarla una milla y volver de nuevo para atrás. Obligación, eso era constitución de ese tiempo. Imagínese pagar grandes cantidades de impuestos por una casa que la construyó usted, por un terreno que lo compró usted. Entonces ellos querían ser libres de ese yugo y por eso se emocionaban tanto cuando veían a alguien que tenía potencial de ser llamado el Mesías. Entonces Natanael, cuando Jesús vio a Natanael, ¿verdad? Perdón, verso 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué Natanael le dice eso? Porque de Nazaret habían salido muchísimos Mesías. ¿Y qué eran? Eran saqueadores, eran engañadores y terminaban muriendo en una cruz, sin éxito, sin hacer nada. ¿Qué hacían los seguidores de esos Mesías que morían en una cruz? Volvían a lo que hacían. O el que trabajaba pescando se volvía a pescar, se le iban las ilusiones y todo el mundo volvía a lo que hacía de nuevo. Por eso es que Gamaliel dice, señores, tranquilo, que si él no es el Mesías, él ya está muerto. Los seguidores van a volver a hacer lo que hacían antes, como ha pasado con los demás Mesías. Pero si él es, si esto es de Dios, nadie lo va a detener. Entonces Natanael está harto de ver Mesías naciendo de Nazaret. Que salen, dicen que son el Mesías, jalan un grupo de gente, mucha gente lo sigue, mueren y todo el mundo vuelve a la normalidad. Él está harto de todo eso. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Le dice Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahí Jesús, ¿verdad?, manifiesta una parte del don profético, que es a lo que llamamos el don de ciencia. La profecía no es solamente un presagio del futuro, también tiene que ver con la sabiduría del presente, una sabiduría, una información a la cual nadie más tiene acceso. Es parte del don profético. Y conocer el pasado de una persona y detalles del pasado que tampoco nadie tiene acceso es parte del don profético. Entonces la profecía abarca tanto presente, pasado y futuro. Entonces Jesús hace uso del don profético y le dice, oye, yo sé que tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué es un verdadero israelita? Un verdadero israelita es aquel que no ha perdido la esperanza y que medita en la liberación de Israel, en las profecías bíblicas, en la Biblia, en la palabra. Porque ya muchos israelitas se habían rendido, se habían acostumbrado a la esclavitud y habían perdido las esperanzas totalmente. Pero aquellos israelitas que mantenían su esperanza en la profecía del Señor de que vendría el Mesías
y que meditaban en la palabra, eso eran los verdaderos israelitas. Hoy en día, eso representan a los cristianos que no han dado la venida del Señor por tardanza, sino que se mantienen en santidad, que se mantienen íntegros. Muchos se rindieron, muchos se cansaron, muchos ya no viven la santidad de Cristo. Porque parece que tarda, ¿verdad? Muchos empezaron buscando al Señor de día y de noche, pero luego le bajaron porque se acostumbraron a la monotonía. Porque al parecer el Mesías tardó mucho. Tal vez muchos de ustedes cayeron en esa monotonía. Tal vez muchos de ustedes antes tenían a Dios más presente, ahora pueden pasar días y ustedes no tienen a Dios presente porque cayeron en esa monotonía. ¿Se sabe lo que está diciendo este estudio el día de hoy? Ustedes no son verdaderos cristianos. El verdadero cristiano no pierde la esperanza. El verdadero cristiano se mantiene meditando en las cosas de Dios siempre. Y eso era lo que Natanael hacía. Cuando una persona se iba debajo de una higuera, era a meditar que se iba. Como se fue Jonás debajo de la higuera, a meditar en lo que había pasado. Pero lo que Natanael estaba meditando es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué le dice Natanael? ¿De dónde tú me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí. Inmediatamente lo reconoce no como un maestro, sino como su maestro. Recuerden, es ahí al final, es un posesivo. Rabí, mi maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoce como el Mesías. Tú eres el Rey de Israel. Lo reconoce como hijo de David, aquel que había sido profetizado. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de esta verás. Jesús sabía que Natanael ya iba al lugar con una premeditación de que, como el tipo de Nazaret, tal vez es un falsante que me va a hablar bonito y que ok, voy a volver a mi higuera a lo que estaba antes. Por eso Jesús le hace una demostración para que él entienda, de paso, desde el principio, que Jesús no era un falsante como los demás. Pero luego le reprocha y lo corrige y le dice: te tuve que demostrar que yo era el Mesías para que creyeras. Eso como que usted lleva a un ateo y le diga: vamos a una campaña para que tú veas que esa persona Dios la usa y para que tú veas que Dios existe. Y que Dios tenga que hacer el milagro para que esa persona vea que Dios existe. Pues Dios luego le va a reprochar y le va a decir: tuviste que ver para creer que yo existía. Y eso es lo que pasa cuando vamos predispuestos a un lugar. Va a predicar fulanito de tal. Ah, el muchacho que toca el piano. Yo nunca lo he visto predicar. Pues yo voy a ir a la iglesia. Yo sé que él va a tirar par de texto bíblico. Y ya, esa va a ser su prédica. Viene Juan Carlos Harrigan para el Olímpico. Ah, ya tú vas predispuesto que va a haber milagros, que va a haber señales. Eso es un error. Y ese es el error de Natanael. Viene de Nazaret. Bueno, el hombre me habla bonito, es un falsante, es un engañador, y yo lo voy a escuchar y voy a volver a mi higuera de nuevo como estaba. Eso pasa en el corazón de muchos de ustedes, por eso muchos no reciben de Dios, porque mucha gente en su corazón va dispuesto a que Dios le hable cuando fulano, que tú sabes que Dios lo usa, es el que va a predicar. Pero si va a predicar la siervita que para en la silla, sentada, orando y levantándose y dando brincos en los coros y que nunca ha predicado, ustedes van predispuestos como que Dios no va a hablar, como que esa persona se va a preparar para dar un estudio sencillito y que no va a pasar de ahí. Por eso Dios no le habla a ustedes. Y cuando digo ustedes no me refiero a los que están aquí, sino de manera en general. Cómo nosotros nos predisponemos dependiendo de quién es el que va a predicar, de quién es el que va a cantar, de quién es el que va a tener la oportunidad. Entonces Jesús le llama la atención y le dice: ¿por qué viste, creíste? Entonces tú tienes que ver para creer que yo voy a hablar a través de esa persona. Dice: cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí viene lo fuerte. Jesús no solamente le dice a él, te vi debajo de la higuera, te vi meditando, y me doy cuenta que estabas meditando en la palabra porque eres un verdadero israelita, sino que Jesús también le revela qué era lo que él estaba pensando, en qué verso bíblico él estaba meditando. Y lo que realmente sucede aquí es que Natanael estaba meditando en el escenario, en el episodio en donde Jacob ve los ángeles que suben y bajan. Y Natanael se preguntaba por qué los ángeles suben y luego bajan. Si los ángeles son de arriba, ¿no deberían primero bajar y luego subir? ¿Por qué primero suben y luego bajan? Entonces Jesús, haciendo verdad uso de ese nivel profético, sin dudas de que era Dios que estaba hablando y de que era la profecía de Dios que se estaba manifestando, porque ahora hay mucha profecía que tú estás pasando por un proceso, Dios te va a sacar del proceso, Dios te va a bendecir, mucha gente te ha menospreciado, lo usual. Jesús, cuando Dios habla, cuando es Dios que usa al profeta en profecías, no deja ninguna duda. Y es aquí Jesús diciéndole no solamente donde él estaba, no solamente lo que pasó donde él estaba, no solamente que él estaba meditando, porque eso se lo pudo haber dicho Felipe. Jesús le dice en qué estaba meditando. Tú estabas meditando en el episodio en donde Jacob vio los ángeles que suben y bajan, y te preguntas por qué los ángeles primero suben y luego bajan. ¿Sabes lo que le está diciendo Jesús? Desde hoy, lo mismo que vio Jacob, lo vas a ver tú. Por eso que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay mucha gente que quiere predicar, que quiere que le den oportunidades para predicar, pero cuando le toca preparar un estudio, una prédica, van a YouTube, buscan la fuente de otros, buscan lo que otro adquirió de parte de Dios y quieren reproducirlo en las iglesias. Estos son semejantes a Sara, que buscó un vientre prestado para dar a luz. Pero los que se meten con Dios, los que van en oración y le dicen, Dios, explícame qué dicen los textos que estoy leyendo, son semejantes a Ana, que aun siendo estéril, igual que Sara, no busca un vientre prestado, sino que intimó con Dios para ella dar a luz su revelación. Entonces Natanael es de esos que van a la higuera, se van a solas, van al secreto, para que Dios les revele y para que Dios les dé respuesta de aquello que ellos no saben. Y por eso Dios se le reveló a Natanael en cuanto a la duda que tenía. Porque él fue al secreto y meditó en Dios. ¿Por qué los ángeles suben primero y luego descienden? Porque esa es la maqueta, esa es la forma en la que Dios revela al hombre. El hombre, para que Dios le revele, tiene que primero subir. Por eso los ángeles primero suben. Y cuando Dios les revela en las alturas, de lo que ellos se alimentaron en las alturas, entonces descienden para alimentar a las masas. Pero primero se sube, se alimenta de Dios y luego se desciende para alimentar a los hombres de lo que Dios te dio en las alturas. Pero hay mucha gente que quiere alimentarse de lo que está abajo, de lo que otro dice, de lo que Dios le revela a otro, para luego querer manifestárselo a los hombres. Y estos son los que son representantes de Sara, cogen vientre prestado de abajo para dar a luz. Y lo que dan a luz son a Ismael, gente que no están de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Y bien, hasta aquí terminamos el estudio del día de hoy y el primer capítulo completo de Juan.